Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios les bendiga, mis queridos oyentes. Gracias por su audiencia, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros una vez más. Es para nosotros un gusto y un placer poder dirigirnos a ustedes por estos medios. Siempre es una satisfacción la que sentimos saber que del otro lado hay personas interesadas en conocer las enseñanzas que surgen de las páginas sagradas, del libro de los libros, la Santa Biblia. Así que bienvenidos en esta noche. Nosotros estudiamos las jornadas, estamos estudiando las jornadas que el pueblo de Israel vivió de su salida de Egipto a la tierra de Canaán. Y esto siempre lo decimos para aquellas personas que por primera vez nos sintonizan y puedan ponerse en autos de lo que estamos estudiando. Así que nos sentimos contentos, damos la bienvenida a todo el ámbito nacional e internacional y lanzamos palabras de bendición sobre cada uno de los hogares que nos dejan entrar a sus vidas para que el Señor pueda abundarlos en todo aquello y cubrir sus necesidades. Aquello que ustedes necesitan pueda ser surtido por el cielo. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para pedir el auxilio divino. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Esa palabra, Señor, que creó todos los universos. Esa palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero ella no pasará. Señor, porque es eterna, de acuerdo a tú que la emitiste, que eres eterno. Te pedimos que ahora nos ayudes a estudiarla, Señor, nos ayudes a conservarla, a aprenderla. Padre mío, pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para aquellos que han de escucharla, que podamos recibir el consejo que ella lleva y la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias a ti en esta hora. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ya dijimos que estamos estudiando las jornadas que el pueblo de Israel vivió de su salida de Egipto al pueblo, a la tierra de Canaán, y tratamos de sacar todas las enseñanzas directas y colateralmente que tiene cada una de ellas. Todo porque la idea es poder sacarle el mayor provecho, y no está lejos que aún con todo eso no estemos logrando alcanzar toda la enseñanza que encierra, porque tenemos que reconocer que la Biblia tiene niveles de revelación, y alguien por ahí dijo que tenía 7 niveles de revelación, y es probable. O sea, un texto dice lo que dice directamente, pero también tiene relación con todo lo demás que Dios quiere enseñar. Y acuérdense que como es un Dios eterno el que lanzó esta palabra, pues su palabra no solo es eterna, pero también es multidimensional. Así que tratamos de sacar la mayoría de enseñanzas que vienen metidas ahí, porque cualquiera puede entender esto. Si la Biblia se lee solo como un libro cualquiera, puede ser que sea interesante para algún historiador, y para otros va a ser aburrida. Va a decir, bueno, es la historia de un pueblo que salió de una tribu, que creció y habla, y sigue hablando así. Y hay historias más interesantes que esas, como las guerras napoleónicas y todo lo que se quiere decir. Y es probable que sí, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista literario, pudiera ser que hay libros más interesantes que ella. Pero si encontramos en ella el verdadero sentido para el cual fue dejada, que es el sentido espiritual, y yo diría el sentido revelacional, entonces cobra otra dimensión. Y por eso nosotros, usted mira que la predicamos, la enseñamos por años, por décadas, y no le encontramos fondo, siempre tiene algo nuevo que decir. Y eso se debe al nivel de revelación que tiene ella. Así que la estamos estudiando en esta hora, y en estas oportunidades de las jornadas y en estos días tratamos de que ella nos hable bastante. Por eso utilizamos el método de expresar bastantes textos para que todos los que nos escuchan vean que viene de las páginas sagradas lo que estamos enseñando. No son ocurrencias humanas, ni mentales, ni siquiera paradojas filosóficas. Son verdades existenciales que están ahí para la vida de todo ser humano que viene a habitar este planeta Tierra. Así que
En esta hora vamos a leer y a continuar con las jornadas. Vamos a estudiar la jornada 37 en su primera parte. Esta se encuentra en el libro de Números, capítulo 33, verso 43. La hermana Bertalicia siempre nos ayuda con la lectura de los textos. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Llegaron a Obot. La palabra hebrea Obot significa odres. Al ver esto, forzosamente nos obliga a nosotros a pensar en lo que Jesús habló sobre los odres. Y nos tenemos que trasladar entonces para ello a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 18. Una vez, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. Algunas personas fueron a donde estaba Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí lo hacen. Bien, esta respuesta, la respuesta que Dios le dio a esta interrogante que les hicieron ellos, el Señor vino y les aclaró por qué los discípulos de Él no estaban ayunando en ese momento. Y esa respuesta la dio el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 14 al 15. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió: en una boda, los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. En esta oportunidad vamos a hablar de eso que Jesús habló en esta parte de la Biblia. Vamos a hablar del ayuno. Y me llamó la atención el pasaje que habla del ayuno, porque el Señor utilizó la pregunta que le hicieron para hacer la aclaración esta. Y el Señor vino y le refirió al final, lo vamos a ver, habla de los odres. En este pasaje es que habla de los odres, pero le antecedió la pregunta sobre el ayuno. Y la respuesta que él da sobre el ayuno es interesante porque marca un hit, diría yo, bien alto, poniendo en el lugar que le corresponde lo que es la práctica del ayuno. Y él dijo, el ayuno no puede estar practicándose mientras el esposo esté con él, pero en una fiesta de bodas, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Y entonces está gritando aquí, ¿por qué debe practicarse el ayuno? Y el ayuno debe practicarlo todo hijo de Dios, óigame, para sentir la cercanía de la presencia de Jesús, que ya no está cerca. Pues se fue el Cristo de la gloria, estuvo con ellos, le decía, ¿por qué van a ayunar ellos? Para sentir mi cercanía si estoy con ellos materialmente hablando, si estoy viviendo en medio de ellos. Entonces no tiene sentido que estén ayunando. Pero cuando se ha quitado, está hablando de la partida que iba a tener él después de su muerte, entonces van a ayunar. Eso que está gritando algo, está gritando que el ayunar es para sentir cerca la presencia del Señor. Porque ahora Él está sentado a la diestra del Padre. El mundo espiritual, después de haber caminado en el mundo material, aquí regresó al mundo espiritual donde está el Padre. Y esto lo dice Romanos 8:34. ¿Cuál es la posición que tiene ahora Jesús de Nazaret? ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Bien, está Él sentado a la diestra del Padre allá. Es evidente que está lejos, pero hay una manera de poder sentirlo cerca, no solo al Señor Jesús, sino al Dios de la gloria. Y la manera que quedó establecida para ello es la práctica del ayuno. La práctica del ayuno nos hace sentir cerca a Jesús, nos hace sentir cerca al Padre Celestial. Y entonces, todo hijo de Dios que desea sentir la presencia de Dios, la cercanía de Él, debería de tener como práctica el ayuno. A veces se siente que Dios está muy lejos, allá sentado, allá en el cielo, en su trono, y Jesús está lejos también. Bueno, hay una manera para acortar esa distancia.
Y la manera que él dejó establecida es la práctica del ayuno. Por eso uno mira a todos los grandes hombres de Dios, practicaron el ayuno. Porque ellos necesitaban, al igual que el que usted me está escuchando y yo que estoy hablando, necesitaban sentir la cercanía del Dios de la gloria. Y esa práctica se dejó ver en los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, con Moisés, que fue llamado por Dios a subir al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Estuvo arriba del monte 40 días y 40 noches. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versos 12 al 18. Después Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña y espérame allí. Oiga, Porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir, les dijo a los jefes israelitas, esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí, en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. oiga eso. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días, la montaña quedó cubierta por una nube y desde esa nube Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. 40 noches. Cerca de la presencia de Dios. Y aunque Dios no le dijo que iba a ayunar, sin embargo, es de suponer que esos 40 días estuvo él en la presencia de Dios sin sentir la necesidad de comer ni de beber. Bueno, pero también podemos ir más adelante. También tenemos al profeta Daniel, que sintiendo la necesidad de encontrar respuestas de parte de Dios a las interrogantes que le habían surgido como consecuencia de haber sido conquistados por pueblos extranjeros, vino él y al leer las profecías de su compatriota Jeremías, a él le surgieron interrogantes. Y entonces vino él y para sentir la cercanía, porque él quería saber qué estaba pasando, viene y entra en un ayuno de varios días para preguntarle a Dios las interrogantes que tenía y que Dios se las contestara. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 9, verso 1 al 3 y 9 del 20 al 23. Un día, yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Decidí ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba 1 año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración, Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocer. Mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel que ya se me había aparecido en sueños. Oiga eso. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde y Gabriel me dijo, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Oiga y yo esto. he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Oiga esto. ¿Cómo se acerca el mundo espiritual de Dios cuando se ayuna y se ora? Y Daniel como que tenía esa práctica de ayunar con Dios, porque viene y repite algo similar tiempo después. Porque al someterse a la búsqueda de la oración y apoyarlo con el ayuno, pues el mundo espiritual se le empezó a abrir. Y lo hizo por 21 días. Daniel, está escrito en Daniel 10, del 1 al 3.
Daniel también escribió: yo tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar. Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También ese sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas estuve muy triste. No comí carne ni tomé vino. Oiga. Ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. O sea que entró en ayuno. Él tenía la costumbre de entrar en ayuno y oración para... acuérdese que estaba esclavo, estaba en una tierra extraña. Y a veces sentía la lejanía de Dios y no se explicaba por qué el pueblo le estaba pasando eso que le estaba sucediendo. Y entonces él venía y las interrogantes que tenía las empezaba a presentar, pero no solo las presentaba, él sabía cómo hacerlo. Entraba en oración y ayuno. Y por eso Dios le contestaba. Y por eso que hacía, oiga, por eso que hacía, mire cómo le dice la versión del 60, me gusta cómo lo dice, le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. O sea, eso que hacía Daniel le gustaba a Dios, le gusta a Dios, porque es una necesidad de buscarlo a Él. Y Dios para eso dejó todas las enseñanzas para que el ser humano, toda la raza humana lo buscara. Pero se deja ver que casi nadie lo busca. Y aún dentro del pueblo cristiano hay gente que no lo busca. Y Dios sabe que la gente tiene necesidad de Él. Y Él tiene todas las respuestas que la raza humana necesita, demanda, las tiene todas. Pero hay una manera de buscarlo y una de ellas es en oración y ayuno. Y fíjese que es tan importante el ayuno que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, porque alguien puede decir, bueno, que ayunen solo los pecadores. No. El mismo Jesús, perfecto, tentado en todo pero sin caída, practicó el ayuno porque es ventajoso. Esto lo deja escrito el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo este tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Bien, Jesús practicó el ayuno. ¿Por qué? Porque es una práctica, y yo diría una práctica sana para acercarse al mundo espiritual. En estos pasajes se deja ver claro que nos que hemos leído que con la práctica del ayuno el mundo espiritual se abre para el ser humano. Y por eso a Dios le gusta que sus hijos practiquen el ayuno y la oración en la búsqueda que le da. Pero tengo que hacer una aclaración por lo que narra el Evangelio de Lucas, que el diablo se hizo presente en estos días de ayuno y oración, que también se hace presente, claro, se hace presente, se abre el mundo espiritual, pero también van a haber apariciones, por supuesto, del lado negativo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando alguien viene y practica el ayuno y la oración, viene y el mundo espiritual se abre. Pero el mundo espiritual está compuesto no solo del mundo espiritual de Dios, está compuesto por todo el mundo espiritual y también está compuesto del mundo espiritual negativo. Pero la ventaja que tenemos es que al acercarnos a Dios, aunque se presente el mundo espiritual negativo, nosotros tenemos la ventaja de tener a Dios con nosotros. Esto no es para que la gente se asuste y diga, ay, no, yo no quiero saber nada de eso. No, ¿sabe qué es lo tremendo del caso? Que aunque usted no mire el mundo espiritual, ni esté consciente de él, él existe y le está rodeando. No por ignorar el mundo espiritual, no existe, ahí está. ¿Y sabe qué es lo más tremendo del caso? Que posiblemente está influyendo en usted directamente en alguna circunstancia y usted no lo sabe. Pero cuando usted viene y se enfrenta al mundo espiritual, tiene la oportunidad de saber qué está pasando, como le sucedía a Daniel, y tiene la oportunidad de utilizar el nombre de Jesús y su palabra para destruir todo ataque del enemigo, como lo hizo Jesús en el desierto. Él utilizó la palabra escrita para destruir y derrotar al diablo en el desierto. Pero lo que queremos dejar nosotros énfasis y claro es que el ayuno sirve para acercarse a Dios y para que el mundo espiritual se abra. Y óigame, y quien está buscando a Dios
Dios, si a Daniel le gustaba a Dios que lo hiciera, pues le gusta que cualquier hijo de él lo haga también, que practique el ayuno y la oración para acercarse a él. Y es sabido que todas las personas, eso ya se sabe, todas las personas que tienen la práctica de ayunar y orar, se les abre el mundo espiritual inmediatamente. Eso ya es un axioma, dice, es algo ya sabido, no es algo nuevo. Si usted no siente la presencia de Dios, sería bueno que empezara a practicar lo que es el ayuno y la oración. Y va a ver usted cómo el Señor Jesús, el Dios de la gloria, empieza a visitarlo. No es exclusividad de unas personas, sino cualquiera que lo hace, empieza a acercarse. También el ayuno sirve para humillarse delante de Dios y pedir perdón por los pecados. Eso quedó muy claro con lo que le ocurrió a la ciudad de Nínive. Era una ciudad pecadora totalmente. Y Dios manda al profeta Jonás a que fuera a lanzarles un mensaje de sentencia. No de arrepentimiento, de sentencia. Pero allá en la profundidad de la ignorancia de Nínive, ellos entendieron que si ayunaban y se arrepentían, el Dios de Jonás podía cambiar. Y eso quedó bien escrito en Jonás capítulo 3, verso 4 al 10. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Es una manera de humillarse y arrepentirse delante de Dios y conseguir el perdón de Dios también. Es una maravilla, porque alguna gente piensa, no, que ayunen solo los que son santos, que se portan bien. No. También puede ayunar a aquella persona que sabe que está fallando y que sinceramente desea arrepentirse y cambiar. Y cuando lo hace, Dios va a tomar en cuenta lo que pasó con Nínive. Dios va a cambiar el decreto de destrucción que tenía sobre Nínive y lo cambió. Y va a cambiar el decreto de aquel que se humilla delante de él y se arrepiente con ayuno. Dios también cambia ese decreto y los puede auxiliar con lo mismo. Eso me llamó la atención a mí, porque siempre pensamos que lo deben hacer los que están más santos, los que desean acercarse más a Dios. Y es cierto, porque si desea acercarse más a Dios está el ayuno, pero aún los que están pecando se ayunan y se arrepienten y cambian. Ellos vienen y cambian el decreto del cielo sobre la tierra. Por eso el Dios de la gloria mandó al pueblo de Israel que el día de la expiación, que se celebraba una vez al año, el pueblo de Israel debería de afligir su alma, de humillarse y de ayunar. Esto lo hacían cada vez que mataban al cordero de la expiación, porque en ese día el pueblo de Israel esperaba el perdón de Dios por los pecados que había cometido todo el año. Esto quedó registrado en el libro de Levítico, capítulo 23, versos 26 al 29. Y el Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación.
Será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Óigame, era un llamado a todo el pueblo de Israel. Tenían que afligir sus almas. ¿Y cómo afligían sus almas? Oiga esto. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Eso significa expiación. Celebraréis una reunión santa y dedicaréis todo el día al ayuno. O sea, la manera de afligir su alma era practicando el ayuno. Y de ahí dice, y quemaréis una ofrenda en honor al Señor. Bien, ¿deseamos sentir cerca la presencia del Señor? Hay que practicar el ayuno. ¿Deseamos que Él responda a nuestras interrogantes? Hay que practicar el ayuno. ¿Deseamos pedir perdón por nuestros pecados? También hay que practicar el ayuno. Y Dios lo toma en cuenta. Dirá alguien, bueno, con todo eso que usted está diciendo, hermano, y para el que no sabe qué será ayunar, bueno, tenemos que definir qué es el ayuno. Según la definición que se da de él, dice que la definición de ayunar es, ¿qué quiere decir ayunar? Es abstenerse total o parcialmente de ingerir alimentos por motivos espirituales, morales o de salud. Me llamó la atención la definición que da, porque muy de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Tenemos que preguntar entonces nosotros, para entrar ya en materia, ¿y cómo se hace el ayuno? Y la pregunta sería, ¿y cuántas clases de ayuno hay? Y entonces para eso vamos a verlo con respecto a la ingesta o a ingerir alimentos, las clases de ayunos que hay. Primero está el ayuno parcial, el cual practicó el profeta Daniel, donde solo se comen legumbres y sus semejantes. Daniel 10:3 lo dice, Daniel 1:8 y 1:12. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Ese es el ayuno parcial. El ayuno parcial es que se comen solo verduras, solo vegetales y cosas semejantes, y no se come ninguna otra cosa más, un ayuno parcial. Y parece que Daniel practicaba esto, y el cielo se lo recibía. Sí, porque a la respuesta del ayuno de Daniel vino el ángel Gabriel a explicarle las interrogantes que él tenía. A la solicitud de Daniel viene el ángel y le dice, por eso que estás haciendo, Daniel, porque lo haces con todo el sentido, eres muy amado en el cielo. O sea que a Dios le gusta que lo busquemos nosotros con todo lo que tenemos. Por supuesto que hay que asistir a los cultos, por supuesto hay que leer la Biblia, hay que orar, pero hay que reforzarlo con ayuno. Y entonces, ¿qué beneficio tenemos? Que el mundo espiritual se nos empieza a abrir. Y si estamos buscando a Dios, empezamos a encontrar respuestas de parte del cielo. Fíjese que una experiencia que pasó un hermano ahí, que Dios le dijo, mira, deseo que me busques, quiero hablar contigo. Y él le dijo a la familia, mire, un pastor, hágame un favor, llamen a los ancianos fulano, mengano y el otro, y quiero que prediquen. Ahí están los estudios en mi escritorio, para que se las impartan al pueblo. Y yo voy a ausentarme unos días. Y él tenía un sótano bien preparado, con todas las comodidades, por supuesto. Y bajó al sótano y se arrodilló. Y cuando se arrodilló le pareció un personaje. Y le dijo, te vamos a mostrar los 7 niveles del amor de Dios. Y se los empezaron a mostrar. Bueno, después de mostrárselos, vino él y terminó la experiencia.
y entonces se levantó de donde estaba, solo él sintió que le dolían un poco las rodillas, las piernas, se las empezó a sobar, de ahí para subir las gradas, él sintió que pasó como 20 minutos y le costó subir las gradas. Qué extraño, dijo, pero si me puse a orar hace unas horas, pero bueno. Cuando llegó arriba a la puerta, él escuchó que había una algarabía de la gente que estaba ahí, de los ministros que estaban en su casa. Y cuando salió, como su hija era médico, le dijo, papi, súbete a la pesa. Y él pues se subió a la pesa. Y la médico empezó a decir, no es posible, no es posible, no es posible. Y el papá, el pastor, le dice, pero ¿qué es lo que no es posible? Le dijo, ¿tú sabes la fecha que es ahora? Le dijo, pues hoy es 21 de junio, dijo él. No, papi, le dijo, hoy es 21 de julio. No es posible que hayas estado un mes sin comer y sin beber y no hayas bajado ni un grado en tu peso. Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Yo rápido pensé en lo que le había pasado a Moisés, 40 días allá en el monte Sinaí. Seguro que una experiencia similar le pasó. Y de ahí dijo, y en su tiempo voy a hablar de las dimensiones en que consiste el amor de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Que en el tiempo actual, aquellos que dedican a buscar al Señor, Dios viene y los visita de una manera sobrenatural, porque se acerca el mundo espiritual. Bueno, Daniel lo hacía de manera parcial, este hermano lo hizo de manera total, sin proponérselo. Él solo entró a buscar al Señor y cuando salió habían pasado 30 días sin haber probado alimento. Bueno, el ayuno parcial que Daniel practicaba también es efectivo. Por eso obtuvo las respuestas que tenía. También existe el ayuno total. El ayuno total es cuando no se ingiere ningún alimento sólido. Y este fue el que practicó Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y 40 noches. No se deja ver ahí que ha comido algo, pero algo que se deja ver también claro en ese ayuno total es el que practicó el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Él estuvo ahí ayunando, ayuno total, sin ingerir alimentos, sin tomar ninguna bebida. Ese ayuno es también bastante aceptable de parte del Señor. La persona va a sentir cuál ayuno es el que tiene que dar. Daniel lo decidió hacer el ayuno parcial y el cielo se lo recibió. Es que es la intención que guía el hacer el ayuno lo que Dios va a bendecir. Y no solo la intención, la práctica también, porque hay gente que tiene intención de ayunar pero nunca lo hace, no. La intención más la ejecución de esa intención es lo que Dios va a premiar. Bien, ayuno parcial, ayuno total, y existe el ayuno donde la gente pues no come alimentos sólidos, pero sí toma agua. Bueno, es también aceptable. Puede pasar eso. Y también existe el ayuno que hacen las personas de varios días seguidos. O sea, inician el ayuno como el que hizo Moisés, como el que hizo el Señor Jesús, como le ocurrió a este hermano pastor. El ayuno continuo es bien aceptado, pero también está el ayuno donde las personas cada tarde, al final del día, cortan el ayuno y el día siguiente lo hacen otra vez y lo cortan. También está aceptado. Porque no hay que olvidar que la intención es la que Dios va a juzgar. Y si la intención es sentirlo cerca a Él, si la intención es que se abra el mundo espiritual de Dios, si la intención es que Dios les conteste las interrogantes que tiene, bueno, si esa es la intención, Dios va a estar contento con la persona que practica el ayuno. Así que es bueno y saludable espiritualmente, y yo casi diría, para el Hijo de Dios es obligatorio practicar el ayuno. Porque lo que nosotros deseamos como hijos de Dios es sentir la presencia de Dios, estar cerca de Él. Y esa es una manifestación de que queremos estar cerca de Él. Y hay que reconocerlo, usted lo puede entender fácilmente. Cuando una persona
que se ama, quieren estar cerca. A los dos les encanta la intención de estar cerca. Si cuando están separados sufren, ellos quieren estar cerca, porque el amor los como imán los jala para estar juntos. Bueno, esa es la intención que se debe manifestar cuando uno va a practicar el ayuno. Entonces, cuando hay un hijo de Dios que nunca lo practica, la pregunta que se hace, ¿querrá experimentar la cercanía de Dios? Una pregunta valedera. Dirá, pero es que yo no puedo hacer un ayuno total. Pues no tiene que hacerlo total. Pero yo no lo puedo hacer por días largos. Pues no tiene que hacerlo por días largos. Puede cortar cada día. Pero la intención debe ser, y eso lo mira al cielo, la intención debe ser sentir la necesidad de tener la cercanía de Dios. Y eso es lo que Dios premia. Y por eso el Señor, aquellos que pecan, oiga esto, y se arrepienten y se humillan y ayunan, Dios los perdona. También. Bendito sea el Señor por lo que el Señor nos está enseñando. Esas son las clases de ayuno que hay, parcial. Se comen solo legumbres, verduras y cosas semejantes. Está el ayuno total, que no se come nada. Y está el ayuno donde la gente no come nada, pero toma agua y está bien, bienvenido. Está el ayuno donde se llevan varios días ayunando. Y está el ayuno donde la gente corta cada día su ayuno y lo empieza el siguiente día y es valedero también. Y si alguien no puede ayunar mucho tiempo, no importa, pero debe practicarlo eventualmente, porque, insisto, la intención que lleva es sentir la cercanía de Dios. Y como dije, ya lo dije, déjame repetirlo, y va a tener encuentros con el mundo negativo. Pues el mundo espiritual tiene las cosas de Dios y también tiene el mundo negativo, pero no por ignorar la existencia de ese mundo, no está influyendo en usted. La ventaja de que ese mundo se abra es que uno descubre la realidad y empieza a ver la bendición que existe, lo que le pasó a Eliseo. Eliseo, mire, se le abrió el mundo espiritual. Me imagino que Eliseo practicaba el ayuno y se le abrió el mundo espiritual. Y cuando llegaron el enemigo a atacarlo, él miraba el frente de batalla que tenía de parte de Dios y ni temblaba nada, sabía que la batalla estaba ganada. El que estaba temblando era el pobre Giezi. Pero vino Eliseo y ora por Giezi. Y se le abre el mundo espiritual y dejó de temblar inmediatamente. Eso ocurre cuando el mundo espiritual se abra. Y no hay que olvidar que nosotros fuimos llamados a vivir el mundo espiritual de Dios. Sí. Nuestro nuevo nacimiento es espiritual, nuestra salvación es espiritual, nuestras bendiciones son espirituales, que se van a materializar es cierto, pero el origen es espiritual. Bien, pero existe una clase de ayuno que se aparte de todo eso, es increíble, pero existe el ayuno que está basado en el orgullo, increíble, pero cierto. Como pretendiendo hacerlo para Dios, el ayuno de orgullo y de vanidad. Y cuando se hace en la carne y en desobediencia, solo para ser admirados por los hombres. Ese ayuno no sirve de nada. Hay gente que anda luciendo que dice, yo ayuno 30 días, 40 días, yo 20 días, yo una competencia a ver quién ayuna más para que todos se den cuenta que ayuna. Ese no es correcto. Y ese es el ayuno que practicaban los fariseos. Por eso Mateo 6:16 y Lucas 18:11-12 lo dice. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, Oiga, como los hipócritas, oiga, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Lucas 18:11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Oiga eso. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Qué interesante. Doy el diezmo de todo lo que gano. Oiga esto. El fariseo, me llamó la atención porque dice que el fariseo oraba
Esta versión dice para consigo mismo, no estaba orando a Dios. Él estaba orando para escucharse él. Y para que lo escuchara el otro que estaba ahí. Pero me llamó la atención, óigame, el fariseo, que no recibía ningún beneficio de lo que estaba haciendo, lo hacía 2 veces a la semana. Y el Hijo de Dios verdadero que recibe beneficios, muchos no lo hacen. Es ilógico eso. Este hombre que no recibía ningún beneficio de Dios, lo hacía solo por lucirse, para que se enteraran que estaba ayunando, lo hacía 2 veces a la semana y no recibía ningún beneficio. Y ahora los hijos de Dios que sí reciben beneficio, no lo practican. La pregunta que se hace es, ¿pudiera ser que ignoren que es para sentir cerca la presencia de Dios? Que para el mundo espiritual se les habla, pero los que lo saben y no lo hacen, la pregunta que debe hacerse cualquiera es, o que Dios se hará es, ¿será que quiere estar cerca de mí? ¿Será que quiere tenerme cerca de Él? Si lo sabe y no lo hace, la pregunta que se hace Dios es, ¿será que me tiene que tener cerca de Él? Porque los que lo hacen, inmediatamente Dios acude a su llamado. Bien, estamos llamados. Si queremos tener la cercanía de Dios, estamos llamados a practicar el ayuno. Sí, señores, no grandes titanes de ayuno, pero a practicar el ayuno. Tengo que decirlo que en nuestra iglesia el llamado a ayunar es 1 vez a la semana, los días sábados, que se llaman tiempos de consagración. Aparece un hermano haciendo una oración con una palabra de exhortación pequeña, iniciando el ayuno. Después viene la enseñanza para el día sábado, pero es la invitación a que todos podamos ayunar el día sábado. 1 vez a la semana. Si alguien dice yo quiero hacerlo más, hágalo más. Y si alguien dice yo quiero hacerlo 40 días, si Dios se lo pide y lo siente y puede, hágalo. Porque también no va a ser imprudentes. Hemos sabido personas que de manera alborotada y alocada vienen a meterse a ayunar sin que Dios se los haya pedido, y por competir más, siento yo que no por sentir la cercanía de Dios, se meten a ayunar y terminan en situaciones raras. No, pero si la intención es acercarse a Dios. Hay una manera de hacer el ayuno y alguna vez practicaremos. Pero el ayuno que estamos pidiendo es un ayuno sencillo, con la intención de acercarse a Dios y que Dios se acerque a uno. Bueno, mire, permítame resumir los beneficios del ayuno. Primero, para acercarse a Dios. Hacerse más sensible al mundo espiritual que ya nos rodea. Es que la realidad es esta. El mundo espiritual ya nos rodea. No por ignorarlo, no tiene influencia sobre nosotros. Olvídense, Él está influenciándonos. Pero no por ignorarlo, no está ahí, está ahí. Lo que hace el ayuno es ponernos sensibles y abrirnos al mundo espiritual, como le ocurrió a Daniel. Segundo, el ayuno sirve para humillarse y pedir perdón. Como lo hicieron los habitantes de Nínive, y fueron escuchados en el cielo por lo que hicieron. ¿Dirá alguien, será obligatorio humillarse y ayunar para que sea perdonado? No estoy diciendo eso tampoco. Si usted se arrepiente y se convierte y recibe a Jesucristo como Salvador, lo perdona. Pero si se humilla y pide perdón, bienvenido en el cielo. Tercero, para buscar revelación. ¿Cómo la hizo Daniel el profeta? La interrogante de él era, Jeremías dijo que íbamos a estar 70 años nada más. De esclavitud no miró nada claro. Se confundió, no sé qué hacer, empezó a ayunar y a buscar al Señor y le dieron la famosa revelación de las 70 semanas de Daniel, que tiene loco a todos los teólogos de todos los tiempos. Le explicaron, no los 70 años, le explicaron el final de la era de su pueblo. Bien, cuarto, para aumentar la fe. Oiga esto, para aumentar la fe sirve el ayuno y el poder de Dios.
según lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 21. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué había ocurrido ahí? Que un padre llevó a su hijo endemoniado y se lo presentó a los discípulos. Y ellos hicieron toda la práctica, todo lo, si usted quiere, todos los textos, todo lo que sabían hacer para echar fuera demonios, y no se fue. Cuando el Señor Jesús bajó del monte de la transfiguración, vino y liberó al muchacho. Y ellos se quedaron asombrados. Y cuando se quedaron solos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Lo dice el verso 20, si me lo leen, por favor, ese no lo... Y él les dijo, por vuestra poca fe. Oiga. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oiga, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que al ayunar aumenta la fe y aumenta el poder de Dios en las personas. Y entonces, si tú te sientes débil, sientes que no puedes enfrentar al enemigo, sientes que te da temor, ora y ayuna. Y entonces tu fe va a aumentar y el poder que tienes en sí de parte de Dios va a aumentar también. Y entonces ya no tendrás que temerle a nada ni a nadie. Los echas fuera y tienen que irse. De esos son los beneficios que tiene. Y déjeme decir un sexto para no poder finalizar el paquete completo. El sexto, el ayuno, sirve físicamente también para darle descanso al organismo, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidarlo. Y uno de los cuidados es practicar el ayuno para darle descanso. El Señor hizo la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Le mandaba al pueblo de Israel que sembraran durante 6 años y le dieran descanso a la tierra el séptimo. Bueno, nosotros somos un pedazo de tierra, de polvo. Este organismo hay que cuidarlo también. Y al ayunar le damos un descanso. Y en ese descanso le aprovecha a desintoxicarse. O sea que es de beneficio. Esto lo dicen los médicos. Eso hasta los médicos lo dicen, que no son cristianos. Pero perdón, antes de eso, y dejando ya la última, el ayuno sirve para desarrollar el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Sí, porque nosotros nos vemos envueltos en todo lo que nos rodea, todo lo que influencia. Yo recomendaría que pudieran ver el programa de Vidas Extraordinarias que se emitió el lunes anterior, donde se habla del regalo del dominio propio, y vamos a descubrir que es un gran regalo y que todos deberíamos de practicarlo y desarrollarlo. Bueno, el ayuno sirve para eso, porque uno va a decir no, no, no. El cuerpo va a pedir, yo quiero esto, él se anda pidiendo de todo, quiero esto, quiero lo otro, sí, pero no. Ahora el que mando soy yo, no eres tú. Y entonces empieza usted a desarrollar el dominio propio. Y no voy a dar el tema aquí porque es un tema largo, pero vaya a ver el programa que dimos en Vidas Extraordinarias este lunes anterior y usted va a encontrar ahí la respuesta y la bendición grande que tiene el desarrollo del dominio propio. Así que las fases son: primero, sirve para acercarse a Dios. Segundo, para humillarse y pedir perdón. Tercero, para recibir revelación de los misterios de Dios. Cuarto, aumenta la fe y el poder de Dios contra el bando enemigo. Por eso no hay que tenerle miedo al enemigo. Si usted le tiene miedo al enemigo es porque usted está en desventaja, pero si usted empieza a ayunar, usted supera el poder del enemigo automáticamente. Y lo echa afuera y se tiene que ir. Y quinto, desarrolla el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Y sexto, le da descanso a su cuerpo para darle la oportunidad a desintoxicarse. Amén y amén. Si hubiese alguna pregunta ahí, no hay pregunta. Bien, vamos a orar entonces y vamos a pedir ayuda al Dios de la gloria para que aquellos que han
recibido la enseñanza y ahora ya saben que tienen que ayunar, y aquellos que ya sabían que tenían que ayunar y no lo están haciendo, que reciban la fuerza para hacerlo. Y Dios los va a bendecir. Por eso el Señor dejó esta enseñanza en estos pasajes bíblicos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas a aquellos que nos han sintonizado, a aquellos, Padre Santo, que han apartado tiempo, Señor, para aprender sobre esto que tú quieres enseñarnos. Ayúdalos y ayúdanos a practicar el ayuno, Señor, y la oración, que con la intención de acercarnos a ti, de sentir tu presencia, con la intención, Señor, de que el mundo espiritual se nos abra, con la intención, Señor, de agradarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos ahora. Mira, aquellos que están padeciendo necesidad, que tienen interrogantes sin contestar, ahora tienen el camino para que tú se las respondas. Aquellos que están sufriendo, Señor, ahí el complejo de culpa por haberte fallado, tienen la forma de cómo hacerlo para limpiarse y para agradarte también. Y que tú, Señor, los perdones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a las personas que nos sintonizan, a las personas que nos escriben, a las personas que nos mandan sus bendiciones, se las devolvemos inmediatamente. Siempre les aconsejamos que hagan esta participación de estas enseñanzas con sus familiares, amigos y conocidos. Ahora que podemos llevar el mensaje a todo el mundo a través de estos medios, préstese usted para que Dios lo ayude. Y si le cuesta hacerlo, se me hace que necesita ayunar y orar. Sí, porque el ayuno da poder y da fe. Si siente que tiene muchos conflictos con el mundo negativo, sospecho que necesita ayunar y orar. Si siente que no entiende la palabra, que necesita revelación, usted necesita ayunar y orar. Si siente que Dios está muy lejos y que sus oraciones no llegan porque lo siente muy lejos, se siente muy solo, usted le está gritando en la vida que necesita orar y ayunar. Bien, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos miramos en la próxima. Los que nos sintonizan, ahí están los días en que salimos al aire. Acompáñanos en cada uno de ellos, esos días, y Dios lo estará bendiciendo, que es lo que Dios quiere para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.